Los seres humanos tenemos las mismas necesidades espirituales sin importar la época en que vivimos. El apóstol Pablo, al escribir una carta a los filipenses, especifica que está orando por determinados aspectos que él consideraba necesarios en ese momento, y aunque han pasado casi unos 2000 años, nosotros seguimos teniendo esas mismas necesidades y específicamente tener una capacidad especial por la sabiduría de Dios para aprobar lo mejor en nuestra vida. El tema que tenemos en esta mañana es aprobar lo excelente, para que puedas aprobar lo mejor, lo excelente, según la palabra de Dios. El apóstol hizo específica esta oración y le explicó a través de su carta que oraba, como dice el versículo 9, para que su amor pudiera crecer, para que ellos pudieran tener una capacidad espiritual para discernir y para juzgar, para poder afirmar lo que era lo mejor para sus vidas, lo excelente delante de Dios, y de la misma manera ser motivados a ser sinceros e irreprensibles, especialmente porque todos nosotros nos presentaremos un día delante del Señor. Y al final Él dice que sean llenos de frutos de justicia, que son por medio de nuestro Señor y que son específicamente para la gloria de Dios. Así que vamos a empezar en el versículo 9, donde dice el apóstol que vuestro amor abunde aún más y más en toda ciencia y conocimiento. Al hablar del amor, que es la oración que él está haciendo, es porque el amor tiene que ser en nuestra vida la primera cualidad más visible de los cristianos, de los hijos de Dios. Porque Dios es amor, porque Él nos ha amado, porque Él ha venido a nuestras vidas para afirmarnos su amor, porque el sacrificio de Jesús fue por amor, para mostrar ese amor siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es así como hemos venido a recibir nosotros el amor de Dios. Así que cuando Pablo dice, quiero, deseo, anhelo, pido que el amor de Dios abunde en sus vidas, que ese amor crezca. A través de varias versiones se da la idea, cuando el apóstol dice estas palabras, es algo que va creciendo, es algo que va llenando cada vez más nuestra vida. Y esa es la oración, que el amor de Dios llene cada día más nuestros corazones, pero de una manera que sea edificante y que sea de una manera madura. Especialmente no dudamos del amor de los hijos, que en un momento nos abrazan, nos besan, pero cuando les decimos no a algo que ellos quieren, entonces pueden hacer los niños inmediatamente un berrinche. Así que ellos pueden ir de una expresión de amor a una expresión de enojo, molestia o de berrinche. Pero no hablamos de esa clase de amor. Los hijos de Dios, al recibir el amor de Dios, hablamos de un amor que va creciendo en nuestras vidas y que va siendo maduro cada vez. Ahora, ¿en qué forma tiene que ser maduro? Y el apóstol especificó, debido a las presiones de aquel momento, a los vientos de ideas y pensamientos que asediaban a la iglesia de Filipos, el apóstol específicamente oró que en ciencia y en conocimiento. Es un amor que crece, que madura en cuanto a la ciencia y al conocimiento. Y son palabras que al ser traducidas, la palabra ciencia viene de una palabra griega, epignosis, que significa conocer, pero habla de un conocimiento exacto, pleno y preciso. Todos nosotros sabemos que tenemos, por ejemplo, órganos internos y un corazón, pero un médico internista es el que tendría el conocimiento exacto, perfecto, de cómo es el interior de nuestro cuerpo. Por eso, al hablar de ciencia, ustedes sean llenos de un amor que les va a llevar a tener más profundidad en cuanto a ciencia y conocimiento. Habla de esta clase de conocimiento que es pleno, exacto y
preciso, que nos puede dar un discernimiento mayor de las cosas que están a nuestro alrededor y que por eso puede ser llamado ciencia. Cuando habla de entendimiento, que viene de otra palabra griega que significa percepción, discernimiento, un conocimiento más profundo, o capacidad para hacer un juicio y una evaluación de las cosas, porque se está entendiendo que hay razones más profundas. Ahora, ¿por qué él oraba así y por qué nosotros deberíamos orar de la misma manera? Porque, en primer lugar, el sentido común y la inteligencia que Dios nos ha dado como seres humanos en estos momentos está bajo juicio. En estos momentos, lo más sensato, lo más lógico es puesto en una mesa de discusión. Así que el sentido común y la inteligencia no nos pueden ayudar para vivir una vida espiritual. Nos sirven para vivir en el mundo natural, pero para experimentar la vida espiritual, nuestra relación con Dios, necesitamos tener un entendimiento y una inteligencia, una capacidad espiritual para enfrentarnos a la vida, a los retos y a los problemas que tenemos día a día. La segunda razón, diríamos, por qué debemos orar así, es porque solamente la inteligencia espiritual nos equipa, nos prepara y nos da la condición para vivir una vida espiritual y sobrenatural donde experimentamos a Dios, las expresiones de su amor y las manifestaciones de su poder y de su Espíritu Santo. Ahora, hay una razón todavía profunda que es porque todos nosotros, los hijos de Dios, necesitamos la sabiduría que viene solamente de Dios. La sabiduría es ese aspecto de la vida que nos da la suma de esta comprensión, de este entendimiento, de esta percepción de la vida, tanto natural como espiritual. Y el principio de la sabiduría lo encontramos en las Escrituras, que dice que es el temor de Dios, Proverbios 1:7. La sabiduría tiene que ver con una relación con Dios. La sabiduría tiene que ver en darle a Dios el respeto debido, de tal manera, la palabra usada en el hebreo es el temor. El temor, no miedo, pero sí el temor reverente a un Dios santo, poderoso, que así como es amor, también es fuego consumidor. La sabiduría, más allá de pensar que saber mucho, es la comprensión de nuestro Dios, de su esencia, de su naturaleza, de su voluntad y de sus propósitos, pero en los términos de un respeto profundo. Por eso la Biblia lo llama el temor de Jehová. Los insensatos, dice también el Proverbio 7 del capítulo 1, dice que ellos desprecian la sabiduría y también la enseñanza. No dudamos que a través de la historia los hombres tienden en dos direcciones: los que anhelan, los que buscan, los que quieren conocer a Dios, y aquellos que son indiferentes al conocimiento de Dios y se apartan del Señor y quieren vivir una vida lejos de su voluntad. Proverbios capítulo 2, verso 6 nos dice que el Señor da la sabiduría, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El siguiente versículo 7 dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Hay una aclaración en cuanto a la sabiduría que es sana, porque también en el mundo hay una especie de sabiduría que realmente no es sabiduría, porque es la astucia que tienen los hombres para hacer el mal. Y eso los hace a ellos como muy competentes cuando hacen daño, cuando causan mucho mal a la sociedad. Pero no es una sabiduría que viene de lo alto, porque la sabiduría que viene de lo alto, Santiago dice que es pacífica y que tiene buenos frutos. Porque la sabiduría, también dice Proverbios 8:11, es mejor que las piedras preciosas. Esto nos lleva a valorar la sabiduría que viene de parte de Dios. Es mejor, porque la sabiduría es mejor que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear
no es de compararse con ella. La sabiduría que viene del cielo nos capacita, nos prepara, nos da fundamento y nos da capacidad de poder vivir la vida que Dios quiere y espera que nosotros vivamos. Ahora, ¿por qué debemos orar así? Dice el libro de Efesios capítulo 5 y verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así que la sabiduría nos prepara para entender la voluntad de Dios y cumplir, actuar de acuerdo a lo que Dios nos está enseñando. Porque tener un conocimiento solamente teórico de las Escrituras y saber muchos versículos, pero esos versículos no nos llevan a nosotros a la obediencia, a la acción, a hacer la voluntad de Dios, entonces no le podemos llamar sabiduría. La sabiduría espiritual parte de este entendimiento de la grandeza de Dios y del respeto que le debemos a nuestro Señor en términos de profunda necesidad de Él, reconocimiento de su grandeza y verlo a Él como el todo mayor del universo. Ahora, lo que está diciendo el apóstol es que su amor crezca, abunde, se aumente en ciencia y en conocimiento, a través de esta renovación de nuestra vida, a través del entendimiento, la comprensión de Dios, de su palabra, podemos nosotros llegar a un entendimiento espiritual de las cosas. Y ahí es donde el Espíritu Santo, la palabra, trabajan para llevarnos a tener esa capacidad, como dice el siguiente versículo, que es aprobar lo que es lo mejor, lo que es bueno. La idea es no solamente aprobar algo bueno, sino aprobar lo mejor, lo excelente. Nosotros podemos pensar entre una cosa que es mala y algo que es bueno, o podemos pensar algo es bueno y lo otro es regular, o algo es bueno y esto otro pues es mucho mejor. Pero la Biblia está hablando de que aprobemos, tengamos esa capacidad de aprobar solamente lo que es excelente delante del Señor y delante de las demás personas. Ahora, esta palabra aprobar viene en el griego de una palabra que significa diferir. Es tener una capacidad para examinar las cosas, para poder discernir y entonces emitir un juicio. Al juzgar, lo que la Biblia dice muchas veces, cuando se habla de juzgar, que no es juzgar mal, sino examinar, es como separar las partes de algo, examinarlas para entonces encontrar causas y relaciones. Como cuando hablamos de unir puntos, encontramos una relación a través de examinar las Escrituras, la palabra y la sabiduría que Dios le esté dando a nuestro corazón. Y esto nos lleva entonces a diferir, que el significado en la Biblia es no estar de acuerdo con la mayoría, es no coincidir con lo que todos están diciendo, y es tomar entonces un camino aparte y superar, distinguir por escoger lo mejor. Esa es la idea de diferir. No solamente es estar en un desacuerdo, es decir, yo difiero de eso, a mí eso no me parece, sino lo difiero porque tengo un camino mejor. No estoy de acuerdo con esto porque he escogido lo que Dios dice en su palabra. Recordemos a Josué cuando él dijo, aquí hay muchos dioses. Ustedes pueden servir a los dioses que están en estas tierras, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él en ese momento está difiriendo del pueblo, porque ellos dicen, ustedes han llevado dioses, ustedes pueden servir a esos dioses, pero yo no. Yo tengo un camino diferente y en ese punto yo me aparto. Y yo quiero, y mi casa, que le podamos servir al Señor. Diferir es lo que nos lleva a nosotros a tomar, primero a no coincidir con lo que nos dice la mayoría. Y nos lleva a tomar un camino aparte y superar y distinguir este camino por ser mucho mejor que lo que la mayoría está escogiendo. Aprobar
es por el conocimiento que tenemos de la palabra. Los elementos que nos da conocer, leer, estudiar, meditar las Escrituras es lo que hace que nosotros tengamos esta capacidad para hacer cumplir la voluntad del Señor. Vamos a ver un ejemplo en primer libro de Tesalonicenses, la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5 y el versículo 22, donde dice él: absteneos de toda especie de mal. Y quizás ingenuamente podamos pensar, entonces se refiere a que no haga el mal. Y cuando los seres humanos estamos en esa posición, en el no hacer, lamentablemente tendemos a ir al punto más extremo, acercándonos a, vamos a decir, a lo negativo, pero sin quebrantar la ley. Como cuando le prohíbes a un niño: no toques el pastel. Y el niño está acercando su dedito porque está midiéndote, está probando hasta dónde puede acercar su dedo sin tocar, sin quebrantar la instrucción que se le está dando. Así como actúa un niño, así somos a veces los adultos. Tendemos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero no se trata solo de abstenernos del mal, sino, comparémoslo con lo que dice el Salmo 97, versículo 10, donde dice que no solamente es no hacer el mal, sino aborrecer el mal. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Ahora nos toca a nosotros no solamente no hacer el mal, no cometer algo impropio, sino que de lo profundo de nuestro corazón decidamos nosotros aborrecer, rechazar completamente de nuestra vida el mal. Vamos a dar un ejemplo en el libro de Proverbios, capítulo 6, a partir del versículo 16, se enseña que hay cosas que Dios aborrece. Quizá aquí hay un sistema de valores, de principios que son totalmente opuestos. En el mundo, la vanidad, el orgullo y la soberbia de una persona se puede apreciar a veces por la forma en que mira a las demás personas. Pero si vamos a las Escrituras y comparamos lo que Dios ama, lo que Él aprueba y lo que Él desaprueba, podemos tener un entendimiento mejor para aprobar lo que Dios aprobaría y desaprobar lo que Dios desaprueba. Entonces vamos a Proverbios, al capítulo 6 y versículo 16, donde nos dice que hay 6 cosas que el Señor aborrece. Fíjate en esas palabras: el Señor aborrece, y aún 7 abomina su alma. Quiere decir que de lo más profundo del ser divino hay un rechazo hacia estas actitudes y posturas que a veces los seres humanos neciamente asumimos. Lo primero que Dios abomina, que el Señor aborrece, son los ojos altivos. Esa mirada que tienen algunas personas que quisieran fulminar a otro con los ojos, o que hacen un evidente desprecio, hacen un rechazo, menosprecian a las personas. ¿Pero cómo lo hacen? Pues a través de su forma de ver. Por eso dice: Dios aborrece los ojos altivos, la lengua mentirosa. Muchas personas dicen: bueno, pero es que es una mentirilla blanca. Y entonces volvemos a ese punto donde Dios dice que abomina la lengua mentirosa, pero nosotros decimos: pero es que son mentiritas blancas. Nosotros le suavizamos el color de las mentiras, aunque Dios está diciendo que Él abomina la mentira. Así que ojos altivos, lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Ahora, meditando un poquito en esta expresión, manos que derraman sangre inocente, ¿qué es lo primero que debería venir a nuestra mente y a nuestro corazón? Esto nos hace una referencia exacta a lo que es el aborto. Hoy la misma Organización Mundial está buscando que a través de imposiciones a los gobiernos puedan dar como medidas preventivas, como medidas de control, el aborto. Y esto ha ido evolucionando, lamentablemente, degradándose en los últimos 70 años, de lo que ha sido la idea de un aborto
a lo que es hoy como una imposición y algo que se tenga que pagar con los impuestos de las naciones. Derramar sangre inocente es una descripción de lo que es el aborto. Ahora, aquí dice que Dios abomina las manos derramadoras de sangre inocente. Y volvemos nuevamente, porque nosotros, en lugar de meditar en el mandato, entender la intención de Dios, la voluntad de Dios, el corazón de Dios, a este punto, nosotros decimos, bueno, pero es que hay excepciones, es que deben haber ciertas ocasiones, es que debe haber... Entonces, antes de que Dios sea el que manda en nuestra vida, nosotros estamos brincando a una posición donde queremos señalar algo distinto y diferente a lo que Dios nos quiere enseñar. Debemos ser humildes para aprender lo que dice Dios. Las manos derramadoras de sangre inocente, Él las abomina, Él las aborrece. Y algo más, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Recapitulemos, Dios abomina y aborrece ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente. Y ahora nos dice que el corazón que maquina pensamientos inicuos, el corazón que está tratando de hacer su propia voluntad. Esos pensamientos que nos quieren dominar y llevar fuera de la voluntad de Dios y que si nosotros no los controlamos pueden afectar nuestra vida espiritual. Del corazón pasa a los pies que ahora se vuelven presurosos para hacer el mal. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, pies presurosos para hacer el mal y dos cosas más. El testigo falso que habla mentiras. El ser que es capaz de ir a un tribunal, que es capaz de levantar un falso testimonio para hacer daño, para despojar, para robar, para destruir la vida o el testimonio de otras personas. El testigo que habla falsedad, que inventa mentiras. La confabulación de muchos para denigrar a los que están haciendo lo correcto. Y el que siembra discordia. Discordia entre hermanos. Quisiera ser breve en este punto, pero ser muy enfático. Debes entender que Dios busca la unidad y que el que divide, el que separa, el que causa discordia es el enemigo, es Satanás. Esto lo hizo desde el cielo y le dio resultado con criaturas celestiales. Ahora imagínate los seres humanos que estamos en medio de un mundo de maldad y de pecado, y si no tenemos el cuidado, el enemigo puede usar nuestra vida para dividir, para separar, para causar división entre las personas. Por eso es enfático el Señor cuando dice que Él abomina estas cosas. Y nosotros debemos tener cuidado para alejarnos de esto y permanecer en la palabra, en la voluntad que el Señor nos está mostrando. Y esto creo que nos puede dar a nosotros, en este momento de la historia, el discernimiento, la comprensión, el entendimiento de lo que vivimos y poder discernir lo que hay más allá, detrás de las noticias, más allá, detrás de lo que nos dicen las personas, porque nos bombardean a través de televisión, radio, internet. Hay mensajes que están siendo lanzados constantemente para minar nuestra capacidad de pensamiento, de razón, de discernimiento, de análisis y hacernos, como se dice popularmente, hacer una borregada, hacer un rebaño de gente dócil, incapaz de pensar, de analizar, de entender las cosas, de estudiarlas más a fondo y poder discernir la voluntad del Señor para aprobar lo que es agradable y lo que es desagradable a los ojos del Señor. Y en este momento, en los últimos años, han venido una serie de ideologías y de pensamientos que no solamente son contrarios a la voluntad de Dios, sino que afectan la familia, afectan el propósito y la voluntad de Dios. Son la clase de pensamientos que la Biblia lo llama que se levantan con altivez contra la voluntad del Señor. Se levantan contra la lógica, contra la razón, contra la biología
y no solamente atentan contra la familia o la iglesia, sino van directamente contra Dios. Y ahora en el mundo lo que se está viendo, el fenómeno es que no solamente es una maldad que se hacía en la oscuridad, sino que ahora lo quieren imponer como una forma de ley para todas las personas. Es inconcebible que al nacer un niño, un grupo de personas digan que no es niño, que él un día va a poder decidir lo que es, que hay que dejarlo y ponerle como en un estado neutro para que él en su desarrollo aspire a lo que él quiera. Ese entendimiento de género es tan sencillo en la naturaleza. Hay género femenino, género masculino. Pero a través de mentiras y de tanta falsedad se levantan argumentos que pareciera tener un carácter científico, pero no lo tiene. Y entonces no solamente salen a la luz, no solamente dicen, aquí está, esto es lo que yo siento, así es como me percibo, sino que también ahora quieren que las demás personas estén sometidas a esa percepción. Y así una persona que si es hombre, pero se percibe a sí mismo como una mujer, cada parte de su cuerpo le va a seguir diciendo que es hombre. De tal manera que nosotros debemos estar listos y atentos a toda esta clase de mentira para que podamos hacer una defensa de nuestra fe como de la palabra de Dios, de lo que Dios dice y de lo que Dios afirma. Precisamente ahí es donde dice aprobar lo que es lo mejor, aprobar lo que dice Dios, diferir en cuanto a la opinión del mundo para que nosotros hagamos, vivamos, entendamos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y no solamente es en cuanto al sexo, es la política, la economía, en los oficios, trabajos, la profesión, el estilo de vida, el entretenimiento que nosotros tenemos, debemos ser capaces de examinarlo, discernirlo y poder tener la capacidad en el Señor para diferir a lo que dice la mayoría de las personas. Hay chistes que son muy buenos, pero no son honestos, son maliciosos, causan mucha risa, pero serían desaprobados por el Señor. Hay literatura, como música, como películas, como mucha parte del entretenimiento en este tiempo que es desaprobado por el Señor, pero que sacrificando los valores cristianos decimos, pero está muy buena, pero es muy chistosa. Aquí es donde la palabra nos lleva a nosotros a tener capacidad de aprobar solamente aquello que es no solamente bueno, no solamente es lo mejor, es excelente a los ojos del Señor. Ahora, la intención de esto, la tercera parte de la oración, dice el apóstol, es para que ustedes puedan ser sinceros e irreprensibles. Tener un amor que va creciendo en cuanto a la ciencia, a la comprensión, al entendimiento, al discernimiento, para aprobar lo mejor, para que entonces podamos ser nosotros sinceros e irreprensibles. Dos cualidades que los cristianos, los hijos de Dios, debemos tener. La sinceridad tiene que ver con la transparencia y tiene que ver con lo que nosotros somos. Tiene que ver con el hecho de no engañar y no aparentar lo que no somos. La sinceridad, en la antigüedad habían dos formas en que la gente podía engañar, entre muchas, porque el engaño y la mentira siempre está a flor de piel en la humanidad y en todas las culturas. Pero en la antigüedad había dos formas que podían engañar a las personas. Al hacer los hilados, los tejidos, podían haber unas fallas. Entonces los que así se dedicaban a este negocio embarraban un poquito de cera y tapaban lo que podía verse como un error en la hechura de la tela. Y lo mismo hacían los que trabajaban el mármol. Podían cometer un error o había una veta o algo que no estaba bien, entonces hacían un polvo del mármol con cera y lo pulían y de esa manera hacían que la figura que habían hecho pareciera perfecta. O sea, no lo era, pero ahora con el retoque que le daban, entonces tanto la tela como la escultura parecían perfectas.
Por eso en la palabra sincera estamos hablando de una persona que no ha escondido cómo es los defectos que tiene. Ahora, no es para que explote con sus defectos, sino que es natural y que se presenta tal como es. Una persona sincera es una persona que es honesta ante Dios y ante las personas. Es una persona, pero que no tiene engaño, que no hay en ella no hay una intención de aparentar lo que no es. Se entiende como personas puras que no se corrompen y que no tratan de engañar ni de aparentar. Hay un pequeño detalle en cuanto a la tela. Cuando las personas tenían duda acerca del tejido, había una forma de comprobarlo y era que exponían la tela a la luz del sol. Y de ahí surgió una expresión juzgado por la luz del sol. Y los cristianos, al ser sinceros, hemos venido a ser examinados por la luz de nuestro Señor Jesucristo. No escondemos, no tratamos de impresionar o de aparentar, solamente somos lo que Dios ha hecho con nosotros. Esa es la sinceridad en las Escrituras. Personas que al ser puestas en la luz son transparentes y muestran lo que son, pero no tratamos de engañar ni de aparentar lo que somos. De sinceros también dice que sean irreprensibles. Quiere decir, estudiando la palabra en el griego, personas que no tropiezan ni hacen tropezar, personas que no chocan. Hay personas que al caminar en la calle ellos no se apartan. Ellos avanzan y están dispuestos a chocar con quien sea. Bueno, la irreprensible quiere decir una persona que no está buscando ese acto de chocar con otros, que es una persona sin ofensa a Dios y ante los hombres, que no vacila en su fe ni hace vacilar a otros, que no conduce al pecado, que no tiene falta y que no da ocasión de tropezar a otros, por lo tanto es irreprensible. Pero estas dos cualidades tienen una razón. El ser sinceros e irreprensibles es especialmente para el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo usa esta expresión, está hablando de ese día cuando vendrá nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, por los verdaderos cristianos, por los que han permanecido fieles, por los que le aman y anhelan, aman su venida, aman al Señor y aman su venida. Y entonces, como dice también en el versículo 6, al escribir esta carta, el apóstol dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y nos dice, hasta el día de Jesucristo. Es otra de las cosas que debemos discernir en este tiempo. Nos acercamos inexorablemente, de manera que no podemos nosotros determinar el cómo, pero cada día que transcurre nos acercamos a este evento que el apóstol llama el día de Jesucristo. El día que Él vendrá y uno será tomado y el otro será dejado. Uno estará en el campo. Dos estarán en el campo, pero uno será tomado. Dos estarán durmiendo en la misma cama, uno será tomado. Así que en este momento la iglesia debe estar alerta a todas las señales y eventos que tenemos a nuestro alrededor, pero no alerta a ver quién dice algo, porque parece que esa es la postura de la iglesia. Están volteando a ver en todas direcciones para que alguien diga algo, cuando la iglesia tiene tanto el derecho como en la forma de oír la voz del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Así que todos nosotros podemos escuchar lo que Dios nos puede decir en este momento, que es de incertidumbre, de duda, de ansiedad, de peligro, de todo lo negativo, pero cada uno de nosotros tiene la oportunidad de oír la voz del Señor. En 2 de Corintios capítulo 5 y verso 10, el apóstol dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cuando está hablando de todos nosotros, está hablando de los
cristianos, los hijos de Dios. Está hablando de aquellos que serán tomados y presentados delante del Señor, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno se presentará delante del Señor y recibirá recompensa por su vida. Y dice a 1 Corintios 1:7, cuando Pablo habla de los dones que habían recibido en aquella iglesia, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. A través del Nuevo Testamento hay un mensaje para la iglesia. El mensaje es: nuestro Señor volverá pronto. Vendrá como un ladrón, vendrá a la medianoche. No estaremos seguros nunca de ese momento, pero debemos estar alerta siempre a la venida de nuestro Señor. Ese es el honor que tenemos como hijos de Dios y es el mensaje que damos al mundo. No es el mensaje que la gente quisiera escuchar. La gente a veces quisiera oír un mensaje de ánimo, de aliento, positivismo, pero el mensaje de las Escrituras es: nuestro Señor está a las puertas. El novio está a las puertas. No hay detrás de esto ningún motivo religioso, ¿no? Esto no se trata de aparentar, de parecer que somos personas espirituales. Sencillamente somos llamados a ser sinceros, irreprensibles, santos, apartados del mal para el día de nuestro Señor Jesucristo. Es la advertencia, el llamado en las Escrituras para que nosotros nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no lo hacemos por aparentar algo, no lo hacemos para aparentar que somos espirituales, ni que somos buenas personas, ni que queremos impresionar a alguien con nuestra forma de vida. No estamos en esa situación. Hacemos ajustes en nuestra vida porque sabemos que muy pronto estaremos delante de nuestro Señor, y para eso la Escritura en este momento nos dice que Dios espera que nosotros seamos sinceros y irreprensibles. Estas dos cualidades tú las tienes que desarrollar no porque alguien te está diciendo que lo debes hacer. Debes oír al Espíritu Santo y debes atender la palabra y debes atender este mensaje que te hace este llamado para que seas sincero, irreprensible delante de tu Señor que vendrá pronto por su iglesia. El cuarto punto de esta oración del apóstol Pablo es que sean llenos de frutos de justicia. Él dice que ustedes sean llenos y la idea es que estén siendo llenados de los frutos de justicia. Esto habla de la justicia que nuestro Señor Jesucristo compró en la cruz del Calvario. Él tomó el pecado, Él tomó la maldad, la rebelión, la iniquidad de la humanidad, lo tomó sobre sí y Él impartió justicia. El llamado de Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia. Dios siempre nos va a llamar a la justicia y ahora nos dice que seremos llenados de los frutos de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y recordamos en este momento entonces Romanos 5, el capítulo 5 y el versículo 1, que dice: justificados pues por la fe, porque estos frutos no son el esfuerzo de nuestros corazones, no es el esfuerzo que nosotros hacemos para parecer o pretender ser buenos cristianos. Es lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo que nos imparte a nosotros. La gracia que recibimos transforma nuestra vida y nos llena de los frutos de nuestro Señor Jesucristo, que recibimos por la fe. Entonces, cuando nos habla de frutos de justicia, nos está señalando la naturaleza de estos frutos. Vienen de nuestro Señor Jesucristo. Son por medio de Jesucristo. No es, como mencioné, el fruto de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestras buenas obras, nuestras buenas intenciones. Es lo que la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la muerte y resurrección de nuestro Señor, operando en nuestras vidas, producen una transformación y harán evidente que hay frutos de justicia en nuestra vida. Que el cambio que tenemos es
por la gracia del Señor. No presumimos de ser espirituales ni de ser mejores que ninguna otra persona. El hecho evidente es, nuestro Señor ha cambiado nuestras vidas. Nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho el objeto de su amor y su palabra viva y poderosa está obrando en nuestra vida para cambiar nuestros corazones. Estos frutos son por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no hay ninguna razón para el orgullo, para la vanidad, para la ostentación del corazón carnal. Es la obra de Cristo, la gracia del Señor derramada en nuestras vidas. Y recordemos lo que el Señor dijo en San Juan, capítulo 15 y verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. También siguió diciendo en el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Estos frutos son para la gloria de Dios. El único que puede recibir honor, alabanza, es nuestro Señor, porque es la gracia de Él derramada en nuestras vidas. No es que decimos la verdad o somos honestos porque somos muy buenas personas, es porque el Señor ha cambiado nuestro corazón y ahora aspiramos a hacer su voluntad y a conducirnos de una manera que Él aprueba, que Él determina. Y eso es lo que hace que nuestra vida espiritual se enriquezca por la gracia, por la palabra y por la obra del Espíritu Santo. Así que no hay gloria para los hombres y recordemos que siempre el único que ha querido robar la gloria de Dios es el enemigo. Por eso podemos leer lo que el apóstol Juan recibió en el Apocalipsis, donde él dice que él trae un saludo de parte de nuestro Señor y cuando habla de él dice gracia y paz, capítulo 1, verso 4. Gracia y paz a vosotros del que es, del que era y ha de venir y de los 7 espíritus que están delante del trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que podemos concluir entonces que la oración que hizo Pablo es la oración que hoy tiene sentido para nuestras vidas. Que nuestro amor crezca más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que podamos aprobar lo mejor, lo excelente, que no seamos nosotros necios, que no seamos llevados, engañados por el mundo, sino que tengamos una capacidad, una madurez para entender, discernir, conocer las cosas, poder diferir y decir la voluntad de Dios es esta. Yo apruebo este camino. Quizá la mayoría no está de acuerdo, como lo dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es cuando levantas el estandarte del Señor y dices, pero yo voy a hacer según la palabra del Señor. Y te aseguro que eso puede parecer muy religioso o muy fanático, etc. Pero prefiero diferir con el mundo y caminar por otro camino y aprobar lo que es mejor de parte de Dios para mi vida o para mi familia. También no solamente es aprobar, sino que nuestra vida se va a transformar para ser sinceros e irreprensibles delante del Señor, porque lo que tenemos frente a nosotros es el día de nuestro Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, el evento más importante. El mundo te dice que hay premios, que hay Óscares, que hay eventos, que hay fiestas, que hay tantas cosas. Sin embargo, el llamado que hace la iglesia es al evento más grande de toda la historia, al que apuntaron los profetas, al que ha motivado a la iglesia para sufrir la persecución, para mantenerse en fidelidad, para vivir en una vida aún de sacrificio, en una vida de persecución, de rechazo. Lo que sostiene a la iglesia es la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, si nos piden que seamos sinceros, irreprensibles
y que seamos santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Creo que no son condiciones que nos cuesten todo, aunque debemos estar dispuestos a darlo todo por nuestro Señor Jesucristo. Y que en el resto de nuestros días seamos llenos de frutos de justicia, que no son por nuestro esfuerzo, que no son el fruto de nuestras buenas obras. Es la obra de Cristo, la obra de su palabra y la obra de su Espíritu Santo, transformando nuestro ser para hacer evidente que somos buena tierra y que damos frutos para la gloria de nuestro Dios. Así que es un momento para preguntarnos si realmente estamos creciendo en el amor o estamos estancados, o esta pandemia lo que ha hecho es que ha estancado nuestra vida espiritual y hemos olvidado el propósito del Señor y hemos pasado por alto la voluntad de Dios, lo que Él nos está llamando a nosotros a hacer, no solamente como actividad laboral, sino a hacer en familia, a convivir como familia, a someternos a la palabra del Señor, a ser guiados por lo que dice el Señor. ¿Cuál es la voz que estás escuchando? ¿Cuáles son las voces que están llegando a tu corazón y te están transformando, apartando o enfriando o diluyendo la fe, diluyendo tu compromiso con el Señor? ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿A quién estás escuchando? La voz de quien repites en estos días. ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Qué es lo que está en tu mente? Porque para los hijos de Dios en este tiempo el amor debe estar creciendo en una capacidad para entender qué hay detrás de todas las cosas que están a nuestro alrededor y tener capacidad para diferir, para hacer la voluntad del Señor. Hacer la voluntad del Señor nunca va a ser lo más bonito para nosotros. La disciplina no es agradable para los seres humanos. Seguir normas no es lo que nos agrada. Nos agrada incluso amar a Dios, servir a Dios, seguir a Dios con el sello de la iniquidad. Lo hago a mi manera, yo vivo a mi manera, yo sirvo a Dios a mi manera, yo creo a mi manera, yo soy cristiano a mi manera. Pues sí, precisamente ese se llama el pecado de la iniquidad, porque Dios nos está llamando a que nuestro corazón crezca en amor, en un entendimiento profundo de su voluntad para aprobar lo que Él quiere, lo que a Él le agrada, no lo que te agrade a ti, ni le agrade al mundo o a tus amistades, incluso a tu familia. Dios te llama a ti para que le sigas a Él, le ames a Él, representes su amor aquí en la tierra, apruebes lo que es su voluntad y que puedas ser sincero, irreprensible, no para que te vean las personas, no para que alguien te alabe o te lo reconozca, sino para que tú estés preparándote para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la motivación de nuestros corazones. Eso es lo que nos mantiene en la fidelidad, en la devoción, en el deseo de amarlo y de esperar su venida cada día. Además, creo que cada día aprobamos cosas, cada día tomamos decisiones. El cuidado que debemos tener cada uno de nosotros es hacerlo para la gloria de Dios. Que estos frutos le den honor y le den gloria a nuestro Señor. Y tenemos que pensarlo. ¿Estamos preparados para la venida del Señor? ¿Nos sorprenden la muerte y la despedida tan triste de seres amados, familiares, amigos, conocidos y cifras que lamentablemente en los países nos dicen tantos cientos de muertos? Tantos cientos de muertos. En cada estado hay tantos muertos. Entonces eso nos dispersa un poquito de la realidad, de la certeza de que vivimos un tiempo peligroso en todos los sentidos. Y con esta pandemia, especialmente la vida de cada persona, pues está en peligro. Pero no lo decimos para tener temor, sino para ver la realidad y saber que nosotros hemos sido guardados por la bondad y la misericordia del Señor. Y que aquellos que han sufrido, pues Dios tenía un diseño y un designio para cada uno de ellos. Pero nuestra vida hoy, al día de hoy, está en las manos del Señor. En el tiempo bueno, en el tiempo de la salud,
Dios está con nosotros. Y en un momento difícil, Dios está contigo. No te dejará, no te abandonará. Él te sostendrá y te guardará de acuerdo a su voluntad y a sus propósitos, para que tu corazón se ensanche en amar, pero un amor profundo, capaz de discernir, de entender, de conocer y capaz de aprobar lo excelente, lo que agrada al Señor. Y una cosa más, que seas transformado día a día por la palabra, para que puedas ser sincero, irreprensible y también tu vida tenga frutos de justicia que le dan gloria y honor y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Que tus vecinos puedan decir: esa pareja me agrada mucho por cómo trata el Señor a la esposa, cómo tienen a sus niños, qué educados son sus niños. Esos testimonios enriquecen la vida de la iglesia porque somos un espectáculo al mundo. La vida sincera, irreprensible y llena de frutos le da honor y le da gloria a nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que reflexiones. Si tu corazón está creciendo en el amor o se ha estancado, o corres el peligro de que se endurezca, corres el peligro de pensar de una manera carnal, corres el peligro de tener comodidad y sobrevivir en este tiempo. Total, ni nos estamos reuniendo. Total, todo mundo lo está haciendo a su manera. Total, bueno, esa es una forma de engañar nuestro corazón, porque el Espíritu de Dios siempre está trabajando para llamar nuestra atención y volvernos al Señor. Creo que no nos queda otra opción, sino rendir nuestro corazón. Decir al Señor: Señor, aquí estoy. Hágase tu voluntad en mi vida. No importa dónde estés, no importa la hora que sea, no importa el momento en que estés oyendo estas palabras. Detrás de este mensaje está la presencia del Señor y está el poder del Espíritu Santo para llamar tu corazón que te vuelvas al Señor. El Señor dice: tu corazón necesita ser refrescado por el Espíritu. Tu corazón necesita ser renovado por la palabra. Toda tu vida debe ser refrescada por el Señor. Y aquí estamos. Lo único que necesitamos es decirle: sí, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, con mis hijos. Permíteme, Señor, que salga de esta tibieza y de esta indiferencia, de esta oscuridad, de estas tinieblas, y que mi corazón esté latiendo con el tuyo. Que mi corazón esté unido en una intimidad contigo, en una afinidad, en la misma sintonía con tu palabra y con tu Espíritu Santo. Y solo lo podemos hacer rindiendo nuestro corazón al Señor. Y te invito que oremos. Señor y Padre, te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos porque a cada necesidad tú tienes una respuesta, Señor. Y ante la indiferencia de nuestros corazones o ante la tibieza de nuestros corazones, tú nos estás llamando hoy nuevamente para que crezcamos en amor, para que abundemos en una especie de amor maduro, en una especie de amor capaz de discernir, de entender los tiempos, de entender lo que pasa en nuestro mundo y ver la oscuridad y enfrentar la oscuridad. Diferir en cuanto a los pensamientos del mundo, a la forma que el mundo interpreta las cosas. No podemos agradar al mundo, no podemos ser amigos del mundo y ser amigos de Dios. Diferimos, no estamos de acuerdo y escogemos, como Josué, amarte a ti, servirte a ti y hacer tu voluntad. Y permítenos, Padre, que nuestros corazones sean dóciles para ser guiados por tu palabra y aprobar lo que es excelente, lo que es lo mejor para nuestra vida en todos los aspectos de nuestro ser. Y que podamos, por tu palabra y por tu Espíritu, cada día ser sinceros, irreprensibles, preparados
para tu venida, Señor. Y mientras vivimos cada día, que tú nos permitas vivir acá, queremos ser llenos de estos frutos de justicia que solo pueden ser por medio de nuestro Señor y que te dan a ti, Padre, el honor, la gloria y la alabanza. Oramos en el nombre de Jesús como iglesia, como la iglesia de nuestro Señor, la iglesia de Jesucristo en este momento que anhelamos su venida y que estamos preparados para ese momento, sinceros, irreprensibles, llenos de frutos, amándote a ti, amando a todas las personas y viviendo en una constante aprobación con el entendimiento claro de lo que es tu voluntad. Y en esta forma de pensar y de orar y de vivir, sé que no faltará la guianza de tu Espíritu, no faltará tu palabra y no faltará la ayuda, el socorro y la provisión que tú le das con abundancia a los que te aman y te sirven y son fieles. Oro en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de tus hijos, a cada persona que recibe tu palabra, Señor. Oro que le bendigas abundantemente, que tu gracia sea con cada uno de nosotros. Y oramos todo esto para tu gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos y a quien esperamos de día y de noche, porque cada día que vivimos nos acerca más hacia su venida. Que el Señor te bendiga, te guarde, bendiga tu casa, bendiga tu familia, bendiga la obra de tus manos y te guarde de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.